Bueno, buenas tardes. La verdad que muy agradecido con el Instituto Eleusis de Lima, Perú, para que podamos compartir en este espacio que le ofrecí a su staff con todos ustedes en relación a un mito maravilloso que es el mito de Eros y Psique, con reflexiones de que es un mito que nos ayuda a procesar, a crecer emocionalmente, psíquicamente hablando, y es el mito con el que nosotros vamos, obviamente, a hacer alma, ¿no? Como hemos titulado este espacio, que quiero decirles que va a ser un espacio enriquecedor, un espacio maravilloso, un espacio de 6 sesiones, en donde la idea es que podamos hablar, conversar, ampliar y reflexionar acerca de este mito, acerca de Eros, acerca de Psique, acerca del amor, porque ya también veremos que es un tema muy interesante que se relaciona con el amor. Eh, y bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo nos va. Le agradezco muchísimo a todos sus las personas que permitieron que estuviese aquí con ustedes. Yo me llamo David Sucre, soy psicólogo egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Hice un posgrado en psicología clínica en el Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela. Estoy certificado como psicoterapeuta por la Asociación Venezolana de Psicoterapia, porque soy venezolano, caraqueño, pero vivo hace casi 4 años ya en Quito. Y pertenezco como miembro asociado a la SITPAC, que es la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano, con sede en Valencia, una asociación que agrupa terapeutas, analistas que están muy interesados en desarrollar el tema de Carlos Gustavo Jung, su escuela, su visión y su abordaje. Eh, Avísame entonces, Milker, cuando pueda compartir la pantalla para poderle presentar a las personas que se están conectando con nosotros las láminas y poder hacer la descripción y el análisis y las reflexiones que traigo para ustedes esta tarde. Quedo atento. Ya puedes ir compartiendo, David. Me dice que está inhabilitado, disculpa. Me dice el anfitrión inhabilitó la función. Todavía no me sale. Sí, sí, dame un segundo. Tranquilo. Bueno, es un espacio interesante, como les comentaba, 6 sesiones. Les comento de entrada que el sábado próximo no podré estar con ustedes, entonces nos vamos a ver dentro de 2 sábados. La idea es que hablemos, compartamos, que, bueno, reflexionemos sobre este mito maravilloso, con pensamiento post-junguiano, con pensamiento arquetipal, y también les traigo como un plus, dado que una herramienta de trabajo para imaginación activa y de carácter simbólico en el ámbito junguiano es el tarot. Traigo algunas cartas sobre el tarot mítico, ya que también en sus arcanos menores, el tarot mítico en el palo de copas narra un poco y nos presta un poco también el mito de Eros y Psique para que lo podamos ver, ¿ok? Eh, Sigo sin poder compartir, Miguel. Sí, 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 no, estoy tratando de solucionarlo, dame un segundo. Tranquilo, muchas gracias. Bueno, para empezar, quiero compartir con ustedes unas reflexiones que yo creo que son importantes. Eh, Hay muchos mitos, perdón, hay muchos libros sobre el análisis de este mito. Incluso hay personas que no pertenecen al ámbito junguiano que también se han atrevido a escribir sobre el mito de Eros y Psique porque, como lo verán, también es un mito del amor. Yo traigo una bibliografía muy, muy rica, una bibliografía de un libro que se llama De Eros y Psique, un cuento de Apuleyo, del analista junguiano Rafael López Pedraza, uno de los principales fundadores de la escuela arquetipal, junto con Jane Hillman.
también ciertas ideas, ciertas reflexiones de una de sus discípulas, la doctora Magali Villalobos, analista junguiana también, perteneciente a la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos. También usé, para poder conversar con ustedes esta tarde, el libro She, Ella, de un analista junguiano también muy interesante, que va narrando un poco el mito en relación a el psiquismo femenino y cómo el psiquismo femenino también tiene ciertas características y obviamente reflexiones del cuento principal, del cuento de Apuleyo, que es un libro que sacó Editorial Atlanta sobre amor y psique. Y bueno, también usé el libro de El Tarot Mítico, como les comentaba, como un plus para poder trabajar con ustedes esta tarde este tema. ¿Ok? Tengo unas David, láminas. David, ¿puedes pasarme las láminas, por favor? Porque parece que hay un problema en el Zoom y no puedo habilitar, no sé por qué el eso, yo lo puedo proyectar desde mi lado. A ver. No te preocupes. Y si me vuelves hospedador un momentico nada más y yo lo proyecto desde ahí. Ah, claro, claro, sí, a ver. Claro, perfecto. Listo. Entonces, bueno, Listo. vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias por este apoyo logístico, por este apoyo técnico, que yo creo que es importantísimo. ¿Ya? Bueno, perfecto. Entonces, Eros y Psique, el proceso de hacer alma. Yo los quiero invitar a que nos conectemos con el Olimpo, con la mitología griega, con todas esas energías arquetipales, con todo ese reino que obviamente está muy rico de simbolismo, muy rico de tragedias, muy rico de toda una serie de elementos que forman parte de nuestro psiquismo y que forman parte de nuestra condición humana, ¿no? Como les comentaba, usé autores arquetipalistas, el libro de Rafael López Pedraza, el libro de una de sus discípulas, Magali Villalobos, el libro de Amor y Psique de Apuleyo y el libro She, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Yo creo que es importante que recordemos que hablar de la mitología griega es irnos a los mitos y a las leyendas que son imaginadas de un pueblo. A la mitología griega se le conceptualiza como ese estudio sistemático de las leyendas imaginadas por un colectivo. Y la mitología griega es una herramienta fundamental para poder amplificar, para poder ampliar conflictos del alma, para poder también soñar a través de lo que estos mitos nos dan. Y creo que poco va a importar si estamos ante una invención, ante una ficción o ante una realidad. Aunque la mitología griega yo creo que es muy real, muy actual de nuestros tiempos. Para hablar de la mitología griega, tenemos que hacer referencia, obviamente, a las imágenes que ella tiene, a las emociones que nos hace evocar la mitología griega, porque cuando nosotros analizamos mitos, cuando nosotros desarrollamos mitos, sin duda alguna esas imágenes y esa riqueza simbólica nos hace a nosotros despertar esos elementos instintivos que forman parte de nuestro psiquismo, como son las emociones. Y nos hace obviamente también contactar con las tragedias y los dramas, con todos los elementos que vamos a ver en estos cuentos, por lo menos en este de Eros y Psique, y también con todas las tragedias y con todos los dramas que están hilvanados, tejidos internamente en nuestro psiquismo, sobre todo en el psiquismo colectivo, en el inconsciente colectivo, que era y es un concepto desarrollado por Jung, también muy importante en su teorización. La doctora Magali Villalobos, una post-junguiana, discípula de Rafael López Pedraza, en su libro Apuntadas, tiene una máxima de Apolo que significa conócete a ti mismo. Ella dice que cuando entramos en el terreno de la mitología griega, entramos en el terreno de concientizar y conocer los mitos para poder develar lo que secretamente ellos traen. Esto sin duda va a conllevar un viaje hacia nuestro origen y hacia lo primigenio, hacia la creación.
Cuando nosotros trabajamos con la mitología griega, podemos encontrar y recrear aquello perdido, aquello arcaico, aquello arquetípico, aquello que está mucho más allá, aquello que está en el inconsciente colectivo. Cuando nosotros hablamos de mitología griega, cuando vivimos, cuando sentimos los mitos, cuando nos trasladamos a ese Olimpo maravilloso de esa imagen que les mostraba al inicio, lo que estamos haciendo es entrar a un tiempo que no es lógico. Estamos en un tiempo en donde no importa lo lógico que sea. Por eso es que vamos a ver que en los mitos hay muchos orígenes. Vamos a ver que en los mitos hay muchas genealogías, cosmogonías también. El tiempo de los mitos es un tiempo circular en donde va a ocurrir el fenómeno de la sincronicidad, en donde nos vamos a enfrentar a un tiempo que no es causalista, ¿sí? Más bien es un tiempo afectivo, circular. Al conectarnos con los mitos, vamos a conocer aspectos más oscuros de nuestro inconsciente, vamos a contactar con el arquetipo de la sombra, vamos a hacer de alguna manera eco de todos esos elementos que no reconocemos nosotros, que hay en nosotros, y que por el mecanismo de la proyección se lo colocamos a otros. Pero lo interesante de los mitos es que vamos a ver la riqueza que también tienen y lo que nos dicen de nuestra constitución humana. ¿Por qué hablar de Grecia? ¿Por qué irnos a esa mitología clásica, a esos orígenes? Bueno, porque en Grecia encontramos los pilares de la civilización, en Grecia surgió la democracia, en Grecia surgió la filosofía, en Grecia se empezaron a cuestionar con preguntas existenciales lo humano en qué es lo que nos pasaba. Grecia también es la cuna del pensamiento, de la cultura, de lo estético y de lo bello, ¿sí? Al hablar de Eros y Psique, obviamente tenemos que describir sus personajes, y el primero, que es Eros, también conocido como Cupido, fíjense toda la riqueza simbólica que tenemos en sus imágenes. Es un niño, un pícaro, un ser alado, con flechas, con un arco, ¿sí? Aquí vamos a ver incluso en la caricatura que les traigo, él encima de su padre, el dios Ares, dios de la guerra, jugando con alguno de sus hermanos, como puede ser el miedo y la fobia. En la parte inferior izquierda vamos a ver a Cronos cortándole las alas al amor, y eso es una metáfora también maravillosa de cómo a veces el tiempo corta o transforma las alas del amor. Y abajo, bueno, jugando con su madre Afrodita, sin duda alguna, de una riqueza simbólica y de una riqueza imaginativa muy importante, un poco para empezar a soñar y para empezar a adentrarnos en este mundo. Hay muchas genealogías de Eros. De hecho, dicen que cuando surgió el caos, que recuerden que fue la primera fuerza más importante que tuvimos en el mundo, dicen que también por ahí surgió Eros, para empezar a unir, para empezar a tejer, para empezar a realizar conexiones entre todos los elementos que iban apareciendo después del caos. Hay otras genealogías que dicen que él es hijo de Afrodita con Ares, con el dios de la guerra, ¿sí? Y bueno, hay otras genealogías que dicen que surgió de un huevo. Entonces creo que no importa el origen, lo que importa es la riqueza metafórica que nos habla de el origen de una fuerza tan maravillosa como es la fuerza erótica. Y cuando me refiero a erótica no estoy haciendo solo mención a lo sexual. Hay otra genealogía interesantísima de Eros que plantea que surgió de la pobreza y de la riqueza. En un festín, en un banquete, luego de una fiesta, la pobreza y la riqueza se encontraron, se amaron, ¿sí? Y de ese amor y de esa unión surgió Eros. Y con Eros vamos a ver elementos interesantísimos porque él también tiene una cara oculta, indigente, una cara de mucha precariedad, pero también tiene una cara riquísima que se conecta con lo bello, con lo hermoso, con lo bueno, ¿no?
Y me parece importantísimo que podamos hablar también de este origen. Él tiene, aparte de los hermanos que ya mencionamos, que es el miedo y la fobia, él tiene un hermano con el que siempre va a tener una rivalidad, que es Anteros. Y Anteros, no quiero que se confunda con el dios del odio, porque Anteros no es el dios del odio. Anteros es el dios que va a vengarse de las personas que no corresponden al amor. Entonces es el dios del amor no correspondido. Y él lo venga y busca cómo de alguna manera las personas que no corresponden al amor sufran. Y entre ellos siempre vamos a ver esta rivalidad, siempre vamos a ver estos elementos que también forman parte de los arquetipos, ¿no? Su polaridad, su cara oscura y su cara luminosa. Eros es una virtud atractiva que lleva a que las cosas se junten, a que las cosas se unan. Es una fuerza fundamental del mundo que asegura y que le da continuidad a la especie y que le da cohesión al cosmos. Cuando hablamos de Eros, estamos hablando de lazo, de conexión, de unión y de un ser mediador. En su simbolismo, que es el que más conocemos quizás en la fecha de San Valentín, del Día de los Enamorados, de los corazones rojos, de los colores rosados, nos topamos con un Eros hermoso, luminoso, con un Eros que nos lleva a conectarnos con los elementos del amor. El símbolo de Eros es un símbolo importantísimo porque Eros está representado por un niño, por un aspecto infantil de la psique humana, está representado por un ser alado y esas alas pueden significar lo volátil de las emociones, lo volátil del amor, los movimientos afectivos a los que nos enfrentamos. Y está también significado y simbolizado como un dios con un arco y una flecha con el que nos hiere. Entonces Cupido y Eros también es un dios heridor, es una fuerza que nos hiere. Y eso es importante que lo vayamos entendiendo porque nosotros conocemos el amor a través de heridas. Eros también tiene otra cara, que es una cara oscura, una cara sombría, quizás menos luminosa, menos romántica, y es la cara de Diamond, ¿sí? La cara de fuerza misteriosa, una cara que va a hacer que nuestra psique se movilice por las necesidades, por lo que Ananké nos pone en nuestro destino, y conjunto a nuestras moiras, las moiras que son las diosas que tejen nuestro destino, nosotros sin duda alguna tenemos que buscar ese camino de individuación que tanto anhelamos y el camino de individuación que nos ha puesto nuestra vida, nuestra psique y nuestras condiciones con la vida. Eros se expresa en el mundo de los humanos a través de un mundo que es dramático, a través de un mundo, como lo dijimos, cargado de tragedias, a través de un mundo que va a representarse con los matrimonios, con las procreaciones, con las rivalidades, con las alianzas, con los combates, con los fracasos y las victorias. En todos estos elementos de la vida está Eros, ¿sí? En todos estos elementos eh, que están cargados de elementos eróticos. Bueno, aquí un ejemplo, ¿no? Ahora pasemos a la otra protagonista de este mito. Vamos a hablar de Psique, la doncella Psique, la segunda Afrodita, como también en el mito se le conoce, ¿no? Fíjense que Psique es una doncella espectacular, hija de un rey y una reina, de un reino X, ¿sí? Hermana también. Sí que es curiosa, sí que es virginal, sí que todavía no se ha hecho psique. Y ese es el punto que vamos a topar en este espacio. Psique significa alma, soplo, mariposa, belleza y curiosidad. Esta doncella era espectacular y generaba una admiración tremenda en los hombres. Todo el mundo la admiraba, todo el mundo se embelesaba por lo que ella representaba,
Pero Psique sufría mucho porque Psique no encontraba el amor. Sus hermanas se habían casado, sus papás, el rey y la reina de ese reino, estaban muy preocupados porque ella no conseguía el amor, ¿sí? Y yo creo que esta metáfora nos trae elementos importantísimos del mito, porque la belleza atrae, la belleza embeleza y la belleza asusta. La belleza también aleja, ahuyenta, y cuando la belleza está sola, se marchita porque no consigue amor. En este otro libro, que les traigo por acá, She, de Robert Johnson, me encanta esta referencia, porque en este libro él dice que como todo mito, como todo cuento, iniciamos con había una vez un reino. ¿Y a qué reino nos estamos haciendo referencia? Al reino interno, al reino del amor, al reino de la psique, al reino de lo misterioso. La genealogía de Psique es maravillosa porque Psique nace de las gotas de rocío que cayeron del cielo. A diferencia de Afrodita, una diosa espectacular que nace de los océanos y de los mares, de la espuma de los océanos y de los mares, fíjense cómo Psique dice que nace de un rocío de lluvia. Es una doncella, tercera hija de un rey y de una reina, y la gente la empezó a llamar la nueva Afrodita. Cuando Psique nace y cuando Psique existe, Afrodita entra en unos celos terribles. Afrodita no puede creer que en el mundo haya nacido alguien más bella que ella. Dice el mito que enojada habla con su hijo Cupido, con su hijo Eros, y le dice que esa doncella necesita un castigo. Y el castigo de los dioses sabemos que es muy fuerte, ¿no? Y que por favor vaya, la hiera con sus flechas y que así ella logre enamorarse de las peores cosas que están en la vida, de las peores perversidades que hay en la vida. Y cuando entremos en el mito, quizás va a haber muchas personas que se van a identificar con Afrodita, pero como una energía mala en el cuento, como una energía que dice, ¿por qué pone a sufrir tanto a Psique? Sin embargo, Johnson nos plantea en este libro que si Afrodita no existiera, si ese amor primordial con todas esas energías tan potentes como son las que tiene Afrodita, no impulsan a la psique la psique no genera su evolución y su crecimiento. Eso lo vemos sobre todo en nuestro mundo terrenal, cuando una chica se casa con un chico y a lo mejor se tiene que enfrentar con una suegra muy afrodita, con esa energía afrodita, y esta chica, con todo respeto, le tiene que decir a la suegra y la tiene que poner en un lugar. Entonces fíjense cómo esa chica sale de ese aspecto virginal, logra una individuación y logra una posición en esa relación. También lo podemos ver ante una niña que tiene una madrastra y si esa niña no tuviese esa madrastra, quizás no pudiese desenvolverse con todo lo que esa madrastra le va a generar en su psiquismo, ¿no? Entonces, a veces, estos elementos malignos o vistos por algunos como malignos, estos elementos sombríos, son los que nos impulsan a nosotros a desarrollar nuestra psique. Son los que nos impulsan a nosotros a desenvolver los aspectos que necesitamos para hacer alma, para hacer cuerpo psíquico, para poder confrontarnos con las emociones. Y ya vamos a ver y en el mito, en algunas otras sesiones más adelante, cómo Afrodita enfrenta a Psique para que Psique haga una serie de tareas y ahí ella se conozca y se haga alma, se haga cuerpo psíquico. Muy preocupados, el rey y la reina, los padres de Psique, y al ver lo afligida que la doncella estaba, deciden ir al oráculo de Delfos, deciden ir a preguntarle al dios Apolo qué es lo que pasa con su hija y qué es lo que ocurre con su hija. El dios Apolo, el dios de las bellas artes, le responde la siguiente respuesta, la siguiente consulta.
En lo más alto de las colinas y de las montañas, el rey debe dejar a la princesa sola con sus ropas nupciales. No esperes de ella, estirpe humana. Tu yerno será un verdugo cruel, fiero que vuela alado por el ancho suelo, importunando a todos. Una criatura de muerte, fea, horrible y espantosa. Bueno, un mandato del oráculo muy fuerte. En la Grecia clásica, lo que decía el oráculo era ley, así que había que hacer lo que el oráculo decía. Los reyes se devolvieron y tuvieron que cumplir la profecía de este oráculo. En algunos otros mitos, ustedes van a leer que el oráculo estaba interferido por la energía afrodítica. Estaba de alguna manera, sí, interferido porque los celos de Afrodita hicieron que ese oráculo, bueno, generara este mandato. Y aquí vamos a ver un tema muy importante, porque aquí vamos a ver una metáfora de López Pedraza, que es la metáfora de las bodas de muerte. Cuando una chica decide casarse, cuando una chica decide ubicarse en un pedestal, como puede ser lo que simboliza esa gran montaña, hay toda una serie de connotaciones, hay toda una serie de elementos que tenemos que evaluar en el rito del matrimonio. La primera es que el novio va a raptar a una princesa y esta princesa va a dejar de ser virginal, ¿sí? Va a haber un cortejo de doncellas que van a intentar preservar esa virginidad de la novia y que va a acompañar en un rito en la entrega de la boda de la novia al novio, ¿no? Sin embargo, la energía afrodítica que nosotros vemos en este mito es una energía paradojal. Porque, como lo dice Johnson en su libro She, las mujeres afrodíticas exigen casarse y exigen una boda, pero lloran con mucha furia la pérdida de su psiquismo virginal. Y aunque las bodas representen maníacamente grandes celebraciones, también es un rito fúnebre, un rito de duelo, porque esta doncella, esta princesa, va a pasar a otro nivel de conciencia, a otro nivel de vida, en donde se van a empezar a generar otros aspectos emocionales, otros aspectos afectivos y otra forma de vincularse con el mundo. Para terminar un poco esta primera sesión y luego poder dejar un espacio de conversación con ustedes y de ampliación, les traigo lo que el tarot mítico desarrolla en su evolución de los arcanos menores, sobre todo en el palo de copas. El palo de copas es un palo interesante porque en el tarot mítico vamos a ver que es el palo que está relacionado con emotividad, con sentimientos, con emociones. Y el palo de copas eh, inicia con el as de copas, con la diosa Afrodita. Afrodita, diosa que nace de la espuma, de los océanos y de los mares, sosteniendo esta copa. Y cuando uno usa esta herramienta como imaginación simbólica, imaginación activa, para amplificar algunas imágenes y llegar a los contenidos del inconsciente, uno lo que está intentando ver es que el as de copas indica el inicio de un camino a través de un mundo afectivo y emocional. Como les decía, las emociones, los afectos, el terreno del deseo, del frenesí, nace porque Afrodita existe. Nace porque Afrodita nace de esos océanos y de esos mares que pueblan este mundo, que pueblan este planeta. El mito va a proseguir con lo que hemos conversado y vamos a llegar al 2 de copas, en donde fíjense lo maravilloso que vamos a encontrar. Vamos a encontrar un Eros alado con una doncella que obviamente está esperando ese destino final que le regaló el oráculo y que le dijo, deja a tu doncella en esa montaña en lo más alto
y un ser horrible y despreciable va a venir por ella y la raptará, o ella bueno, morirá. Y fíjense cómo muestran en este tarot a el dios Eros, ¿no? Un dios alado, dorado, hermoso. Un dios con su flecha, un dios con su arco, viniendo a rescatar a su futura esposa. ¿Ok? Esta carta lo que implica es la atracción de Eros a Psique. Y Psique, todavía que no ha empezado a hacer su cuerpo psíquico, esperando a ese monstruo o a esa energía que la va a raptar, pero que ella no puede ver. Y eso es importantísimo, porque aquí estamos hablando de la fase de enamoramiento del amor, la fase de enamoramiento de las relaciones, en donde a veces se nos coloca esa posibilidad de idealizar a ese amante o a esa amante, en donde no vemos realmente todavía sus caras y no lo logramos integrar. En esta carta, Eros puede empezar a humanizarse y Psique puede empezar a comprender lo que significa la eternidad. Entonces es una carta maravillosa que nos plantea uno de los elementos por los cuales pasamos cuando nos enamoramos. Y tenemos esta otra carta, que es el 3 de copas, una carta imponente también porque es la celebración de ese matrimonio consolidado, en donde todavía ustedes ven ahí a Eros casándose con Psique y abajo como unas 3 ninfas, unas 3 sirenas, celebrando esta unión. Pero hay una ingenuidad latente ahí. Hay una ingenuidad latente porque todavía esos amantes no se conocen. Todavía Psique no entiende la parte más de Diamond de Eros, y Eros no ha sido herido por la Psique. Entonces, creo que me parece maravilloso lo que nosotros podemos ver en estas 3 cartas del tarot mítico, de los arcanos menores, en el perdón, en el palo de copas, y cómo esto nos expresa esta parte del mito, que es una parte que quiero trabajar con ustedes hasta esta sesión, porque vamos a tener 5 más, perdón. Y bueno, quiero que nos veamos el próximo 6 de junio, igual a las 6 horas del Ecuador, y estoy abierto a las preguntas, estoy abierto a las reflexiones que ustedes quieran ampliar, que ustedes quieran conversar. Estoy eh, con el Facebook también abierto para ver lo que ustedes quieren expresar, y ahí les comento. ¿Ok? Eh, Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo funciona el tarot mítico? Bueno, cuando tú usas el tarot en psicoterapia junguiana como una herramienta eh, de imaginación activa, como una herramienta para poder trabajar ciertos simbolismos, tú no estás haciendo adivinanzas de la vida de esa persona, tú no estás haciendo adivinación de la vida de esa persona. Entonces tú lo que estás haciendo son amplificaciones de los complejos que está tomada la psique de esa persona para intentarlos destrabar y para intentarlos trabajar. ¿Ok? El tarot mítico está creado por analistas junguianos, tiene su manual, tiene su explicación y su significado en los simbolismos y en la riqueza que implica este tarot, pero no se adivina con él. ¿Ok? Aquí hay una pregunta interesante que dice, en este mito, el matrimonio, el ritual alrededor de él implica el duelo por la virginidad, por ese estado anterior y el inicio de esa nueva vida de matrimonio. Sí, 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 sin duda alguna, Andrea. Esto es un mito súper interesante de transición, de evolución, es un mito dentro de la psicología evolutiva profunda también, del área de la psicología profunda, con sus tintes desarrollistas, con sus tintes de desarrollo, y obviamente cuando Psique ya decide ser raptada por Eros y ya decide consumar esta unión,
aunque todavía tiene aspectos infantiles, aspectos ingenuos, es una transición de lo virginal a lo no virginal, porque ya entonces hay una penetración de la energía erótica en este aspecto psíquico que va a empezar a desarrollarse y hacer su cuerpo psíquico. Espero haberte ayudado y haberte contestado, ¿no? Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se puede trabajar con estas imágenes? Bueno, en psicoterapia, dependiendo de los conflictos, yo, por ejemplo, cuando veo parejas, uso mucho estas imágenes y uso mucho estas amplificaciones de los mitos para que, para que la pareja vea la tragedia en la que están. Para tal cual como decía Campbell, bueno, se queden con esa imagen y vea qué surge de esa imagen, qué emoción hay de esa imagen, hacia dónde se mueve el conflicto o el complejo que ellos están teniendo con esta imagen, ¿no? Y hay cosas maravillosas, o sea, la gente puede ver en el mito las tragedias, la gente puede ver incluso en el mito el desenlace, la gente puede escoger si quiere ese desenlace o no. A mí me parece maravilloso eso de Jung a diferencia de Freud, ¿no? Recuerden que Jung dice, yo no soy solo lo que me sucedió, yo soy lo que elijo ser conmigo y mis circunstancias. O sea, no hay una cosa que te quedas como encerrada, una cosa en donde la neurosis y todos vamos a estar sufriendo y parece que no hay como más otro movimiento psíquico en relación a eso. Entonces, en función de lo que el paciente trae, yo creo que uno puede sacar una carta para a través de lo simbólico y de la imaginación activa poder, obviamente, amplificar ese conflicto y ver qué emoción se mueve, ver hacia qué parte el paciente, la pareja puede topar esto, ¿no? Lo puede desarrollar o lo puede desenvolver. Eh, Nos quedan 10 minutos, porque recuerden que también a las 7 de la noche el instituto tiene una entrevista maravillosa que les invito a verla sobre la crisis y las transformaciones. Entonces, bueno, aprovechemos todas sus amplificaciones, todas sus reflexiones y todas sus preguntas. ¿Qué papel tiene Eros en la psicología del niño e infante? Importante esa pregunta, porque en la psicología del niño y del infante, lo erótico se va a empezar a estructurar con esa relación parental que ese niño va teniendo con su papá y con su mamá. Y además eso después es lo que va obviamente a hacer que se complejice o no, un complejo paterno, un complejo materno, positivo, negativo, pero esa fuerza erótica es la que permite que ese infante pueda ir conociendo el mundo. Recuerden que hay una frase transpersonal que dice, bueno, nuestra madre nos regala la vida, pero nuestro padre nos regala el mundo y la posibilidad de conocerlo y la libertad que implica ese mundo con la seguridad que yo tengo para yo lanzarme a ese mundo y conocerlo. Entonces, Eros es fundamental en la vida infantil. Yo creo que Eros es fundamental en toda la vida, pero en la vida infantil también mucho más porque, bueno, uno va como conociendo eso, ¿no? Luego por temas del desarrollo, por temas que la vida nos va colocando, por el desamor, por las frustraciones, quizás nos vamos encontrando con otras caras de él. Hay una pregunta que dice, ¿hay algún otro tarot que se puede usar desde el punto de vista junguiano aparte de este? Sin duda alguna, o sea, sin duda alguna, el tarot como tal, en herramienta de psicoterapia junguiana seria, no cartomancia, no adivinación, tú puedes usar el tarot de Marsella, tú puedes usar el Rider-Waite, tú puedes usar, no sé, el tarot egipcio, ¿sí? Porque lo que importa es lo que el simbolismo que está representado en esa carta y lo que el conflicto mueve en relación a esto, ¿no? Hay más preguntas, más comentarios, un poco para poder seguir conversando con ustedes esta rica tarde y la verdad que agradezco muchísimo este espacio del instituto. Si no hay más reflexiones o no hay más para poder ampliar, entonces creo que terminamos incluso con el tiempo que se necesita para que también operativamente el instituto pueda administrativamente y operativamente ponerse de acuerdo con la siguiente actividad, que es la siguiente entrevista, ¿no?
Bueno, ahí están este, mis datos, mi correo, mi página web, cualquier cosa también a la orden por esa vía. ¿Qué opina del tarot español, ¿sí? De la baraja española? Es un muy buen tarot, es un muy buen tarot. Tiene sus características como otros. Incluso también se puede trabajar en el ámbito junguiano. Es un tarot quizás más fácil y más manejable, por lo que los conflictos, lo que representan las cartas, está más fácil. En cambio, en el tarot de Marsella está como mucho más encriptado, mucho más simbólico, ¿no? Eh, bueno, si no hay más preguntas, si no hay más ampliaciones o reflexiones, ¿dónde puedo aprender la interpretación del tarot en terapia? Bueno, aquí en Quito, Ecuador, está la escuela Unus Mundus, que es la escuela que a mí me formó. Está llevada por el analista junguiano Francisco Prado, y Lucrecia también es una profesora excelente, y es una escuela que tiene creo que más de 10 años o 10 años aquí en Quito, Ecuador, y pueden buscarla por las redes sociales. Escuela Unus Mundus de Tarosofía. Es mi escuela y yo la recomiendo. Eh, una última reflexión para poder cerrar. Esto deja ver la importancia de los rituales, pero en la actualidad ya casi han desaparecido. ¿Esto cómo afecta el desarrollo de la psique, el hacer el duelo y asumir una nueva realidad? Excelente pregunta, porque incluso eso, Andrea, está pasando en la pandemia. El último libro del filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla de eso, de que lo colectivo ha perdido sus rituales y de que en el ritual hemos perdido la comunicación con el origen y con lo primordial, ¿sí? Con esto, que forma parte de lo psíquico. Cuando uno pierde el ritual, se disocia, se incomunica y obviamente puede empezar a desarrollarse una serie de cuadros psicopatológicos y una serie de elementos que vamos a empezar a ver por la pandemia. Yo creo que el ritual es importantísimo para la psique, porque además ellos también expresan pasos de vida entre una fase y otra, lo simbolizan, uno lo procesa, uno lo puede como digerir. Y si uno pierde eso, uno queda como muy perdido en lo que la vida implica en sí. Bueno, la verdad muy agradecido, muchas gracias a ustedes, espero que tengan una feliz tarde y una feliz noche, y los invito a que se queden conectados y a que puedan ver en unos breves minutos la entrevista que van a realizar sobre cambios y transformaciones a un colega chileno con otro enfoque muy interesante, pero un enfoque también maravilloso. Por mi parte me despido, agradecido por la oportunidad. Javier Charmen se llama la persona que va a venir próximamente después de mí. Y les recuerdo que no nos vemos el próximo sábado, sino que nos vemos el 6 de junio. Un gran abrazo y que tengan una muy feliz noche. Tú, tú tienes que poner finalizar en la parte de arriba live, finalizar la reunión, David.